Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición es poder acompañarles de nuevo con su programa Mi alma tiene sed de Dios. Como siempre, le saluda a su hermano Edmundo Galvez, agradeciéndole el favor de su atención y agradeciéndole sobre todo a nuestro Señor el que nos permita reunirnos a través de la señal de 760, ya sea por la señal directa de la radio o por las redes sociales, para que juntos podamos seguir disfrutando de la presencia del Señor a través de su palabra. Quisiera que esta noche, como siempre, iniciáramos orando para pedirle al Señor que sea Él el que nos acompañe y nos dirija en esta meditación, en el estudio de la palabra en esta noche. Padre, te agradecemos, como siempre, Señor, tus bendiciones, el cuidado que tú tienes de nuestra vida. Te agradecemos por la palabra que tú nos has dejado, Señor, para fortalecernos, para adiestrarnos en el caminar de tu evangelio, para conocerte cada día más, Señor, y aprender en esta palabra cuáles son las cosas que realmente a nosotros como tus hijos nos conviene. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu misericordia, porque nunca ha dejado de ser sobre nuestra vida. Ese cuidado tan especial que tú has tenido de cada uno de nosotros, de nuestra familia. Padre, no tenemos cómo pagarte, no tenemos suficientes palabras para agradecértelo, Señor. Pero estamos aquí, Señor, con el corazón agradecido, esperando que tú sigas hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Esta noche, Padre, quiero pedirte también por la bendición que necesitan mis hermanos, aquellos que están pasando por necesidades, aquellos que están con problemas de salud en su cuerpo. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en la vida de cada uno de ellos. Sabemos siempre hay hermanos nuestros que están hospitalizados, quizás a punto de ser operados o recuperándose de alguna operación o de algún tratamiento fuerte por el que tuvieron que ser hospitalizados, o quizás están siendo tratados en casa, y como sea, Señor, tú eres el sanador de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Tú eres el médico divino y tienes el poder y la autoridad, Señor, para sanar los cuerpos enfermos. Te pido también por aquellos que tienen problemas, Señor, en su vida personal, problemas en el alma, problemas familiares, Señor, para que tú te muevas y soluciones los problemas por los que puedan estar pasando, que sanes el alma de mis hermanos que está afectada por alguna situación que les tocó vivir, Señor. Tú conoces cuál es la situación y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en ellos. Restaura el alma, restaura la mente, el corazón de mis hermanos, Señor, que están pasando por aflicciones. Y trae provisión a que la necesita, Señor. Tú eres también nuestro proveedor. Y yo sé que, como ha sido hasta el día de hoy, tú nunca nos dejas, tú nunca nos desamparas, y tú siempre has sido el que ha cuidado de nosotros, Señor, de una manera sobrenatural. Y te pido, Señor, que tú te sigas mostrando a la vida de mis hermanos, como lo estás haciendo a mi vida, Padre. Y ponemos nuestras necesidades delante de ti. Trae salvación también a nuestra casa, Señor, a nuestra familia, aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan ver en nosotros el testimonio
del Dios vivo, Señor, que ha sido grande y maravilloso con nosotros, y que ellos te conozcan, Señor, quizás a través de nuestro testimonio, quizás a través de la palabra que puedan escuchar, Señor, de alguien que les hable acerca de ti. Glorifícate, Señor, y si podemos ser nosotros quienes les lleven el mensaje de salvación, úsanos, Señor, como tus instrumentos para salvación de nuestra casa, Señor, de nuestra familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, esta noche seguimos estudiando el libro de Hebreos. Tenemos ya varias semanas de estarlo haciendo y pues la palabra nunca se termina, nunca deja de sorprendernos con las cosas especiales que tiene para nuestra vida, y siempre aprendemos en la palabra muchas cosas hermosas, pero nos damos cuenta que es el Señor el que usa esta palabra para fortalecer y consolar nuestros corazones y para guiarnos en este camino que nos ha tocado vivir. Y pues bueno, es una bendición. Vamos a seguir con el libro de Hebreos. Hoy estamos, nuestra lectura va a iniciar en el capítulo 4 del versos 14 en adelante y algunos versos del capítulo 5. Y el tema de esta noche es Jesús, el sumo sacerdote. Él es el sacerdote de nuestra vida, y dice la palabra de la siguiente manera: Jesús, Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. De la misma manera, Cristo no se nombró como sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él también fue quien dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras: Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía el poder para liberarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Y al perfeccionarse de esta manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Gloria a Dios.
Mire qué interesante, ¿verdad? El escuchar acerca de el sacerdocio, el sumo sacerdote. Si usted recuerda, en el libro de Éxodo se habla de que cuando se hizo la casa o la carpa, como le decían al lugar donde se iba y se podía adorar a Dios. Eso no existía antes. Recuérdense que ellos venían saliendo de Egipto y nunca habían tenido un lugar en donde podían reunirse a adorar a Dios. Esto es, le estoy hablando del tabernáculo, el tabernáculo de Dios, el que Dios le dio a Moisés las medidas y el plano prácticamente de cómo tenía que fabricarse este tabernáculo. Tenía un lugar santo, tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es donde entraba el pueblo, donde se presentaba más bien el sacrificio, donde se sacrificaban los animales que eran sacrificados, como dice la lectura, pues era el sumo sacerdote el encargado de presentar sacrificio, ¿verdad? Cuando era ese momento que se hacía, si no mal recuerdo, una vez al año, pues en ese lugar era el sumo sacerdote el que se encargaba de realizar el sacrificio y presentaba ese sacrificio a nombre del pueblo. Dice la palabra, las escrituras, que el sacerdote tenía que presentar primero el sacrificio por él mismo, ¿verdad? Por sus pecados, como dice aquí la palabra que leíamos. Pues él era un hombre natural como todos, con un privilegio muy especial, pero era hombre al final y también cometía errores, pecaba, y él tenía que presentar sacrificios por sí mismo para poder estar limpio delante de Dios y entonces presentar sacrificio. Este sacrificio se llevaba delante de Dios y después, al final, el sumo sacerdote, después de ir y entrar al lugar santo y tener parte del ritual que era necesario ahí, él entraba al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, según lo dice la Escritura, y ahí él presentaba el sacrificio a Dios, ¿verdad? Y tenía que estar limpio, porque el que no entraba limpio al lugar santísimo, dice la palabra, que morían ahí. Y por eso, dentro de toda su vestidura, algo muy especial que tenía era que le amarraban un lazo en el tobillo al sacerdote, porque si en algún momento él no estaba preparado para entrar a la presencia de Dios, se moría. Y como el que entraba al lugar santísimo tenía que estar limpio, pues los que estaban ahí no podían entrar, porque no se habían preparado. Entonces lo tenían que sacar arrastrado, jalado con el lazo que tenía amarrado en el tobillo. Bueno, esto habla, mi hermano, de que el sumo sacerdote, el hombre que era escogido, como leíamos, pues tenía que cuidarse mucho y tenía que prepararse mucho e incluso tenía que vestirse con vestiduras especiales, vestiduras sacerdotales. Hemos leído mucho en la palabra acerca de las vestiduras sacerdotales. Pero mire la diferencia entre el sumo sacerdote que era escogido dentro del pueblo, el hombre que era escogido de manera especial, pues primero tenía que ser de un linaje especial, ¿verdad? De una de las tribus de Israel.
Y lo otro es que tenía que estar preparado para hacer esta función. Y bueno, él cuando le tocaba ministrar delante de Dios el sacrificio, pues tenía que prepararse, no sé cuánto tiempo. Creo que tenía que prepararse con un tiempo prudente para preparar su vida, después presentar sacrificio por él, por su familia, y hasta el final podía él ya presentar sacrificio por el pueblo, ¿verdad? Porque esa era la función de él. Ahora, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, él pues era diferente, porque bien lo dice aquí al final del verso 15, ¿verdad? O les leo el verso 15, dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, dice. Pero cierra el verso diciendo: solo que él jamás pecó. Mire, esa es la diferencia del sumo sacerdote que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Como todo en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote que se presentaba en el tabernáculo era una imagen, era una figura del sumo sacerdote que habría de venir, nuestro Señor Jesucristo. Y este sumo sacerdote, presentaba sacrificio para limpiar los pecados del pueblo. Jesucristo hizo lo mismo, con la gran diferencia. Primero, que él jamás pecó, así que él nunca tuvo que presentar sacrificio por sí mismo, porque usted sabe, él mismo era el sacrificio. Así lo dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él se dio a sí mismo en sacrificio hasta la muerte, para que nosotros pudiéramos ser perdonados delante de Dios. Si no, mi hermano, si no fuera por el sacrificio de Cristo, todavía tendríamos que estar presentando sacrificios de animales delante de Dios para seguir con ese ritual y alcanzar la limpieza de nuestros pecados, pero esos pecados eran como los pecados que cometemos ahora, después de haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora somos limpios del pecado por Cristo Jesús, ¿verdad? Y nuestros pecados ya no cuentan delante de Dios para muerte, para condenación, porque ya Cristo pagó el precio por nosotros para que no hubiera condenación sobre nuestra vida. Incluso cuando se habla en las Escrituras del lugar santísimo, dice que Cristo mismo entró al lugar santísimo y anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros, donde estaban todas las demandas, ¿verdad? Como cuando alguien va a juicio al juzgado, y presenta una demanda contra alguien porque cometió una falta contra él, o cuando el Ministerio Público encuentra a una persona cometiendo un delito, pues le abre un expediente, ¿verdad? Es un acta donde está decretado todo lo malo que esta persona ha hecho, o donde la persona que lo está demandando a uno está dejando por escrito, ¿verdad? Está sentando en un acta todo lo que está indicando que uno hizo en contra de él y por lo cual hay que pagar un precio. Bueno, esa acta, usted se imagina quién era el que tenía esa acta, ¿verdad? En contra de nosotros, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, como se menciona ya en el libro de Hebreos, ya lo mencionamos, ¿verdad? Él que era
es el Señor de este mundo. Dice que pues Él es el que tenía el control. Él mismo era el que tenía el acta de los decretos, mi hermano, donde estaban todos nuestros pecados, todos los señalamientos que habían en contra y por los cuales usted y yo deberíamos de haber muerto. Pero mire, nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, Él vino, se presentó delante de Dios, presentó el sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario, donde Jesucristo murió sin merecerlo, porque como bien lo aclara aquí el verso que leíamos al final, Él jamás pecó, entonces Él no merecía la muerte, pero como inocente, Él se presentó como un sacrificio, un cordero limpio, puro, dice, y sin mancha. Los corderos que se presentaban en ese entonces, mi hermano, ellos pagaban con su vida por los pecados del pueblo, cuando ellos nunca habían cometido pecado, ¿verdad? Por los cuales estaban muriendo. Mire cómo la figura de este sacrificio es tan perfecta a lo que Jesucristo hizo. Ese cordero era escogido especial, tenía que ser sin defectos, perfecto. Así era nuestro Señor Jesucristo, así es Él. Y así era cuando Él caminó sobre la tierra. Dice que vino y padeció como todos nosotros, ¿verdad? Y aprendió, dice, sujetándose al Señor, a Dios, ¿verdad? Y padeciendo, Él fue perfeccionado. O sea, la figura de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra fue perfecta, mi hermano, porque Él cumplió con todos los requisitos. No pecó, sin embargo, Él padeció como todos nosotros. Se hizo hombre, dice la palabra. Y Él vino y murió por todos nosotros. Él cumplió la función del sumo sacerdote de presentar el sacrificio por los pecados del pueblo. En esta ocasión debemos de decir por los pecados del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, los escogidos, porque no para todos es este sacrificio, solo para los que han sido escogidos, para los que se les ha revelado Jesucristo y quienes le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que aceptar ese cordero, tenemos que aceptar el sacrificio, mi hermano, para que ese sacrificio perfecto nos limpie, nos purifique y nos haga aceptos. O sea, que seamos, que estemos preparados para ir a la presencia de Dios, a la vida eterna, para que cuando pasemos por la muerte natural, la muerte física, no vayamos a la muerte eterna, mi hermano, porque de esa muerte el Señor nos libró. No nos libró de la muerte natural. El hombre está determinado en la palabra, que está escrito, dice que el hombre viva y que muera una sola vez. Ahí está hablando de la muerte física, ¿verdad? La muerte natural, la muerte terrenal. Pero después de eso, mi hermano, también está determinado en la palabra que todo aquel que creyó en el Señor Jesucristo, dice que no se pierda, mas tenga, dice. Usted sabe el verso que estoy mencionando, Juan 3:16. No se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos esa bendición de haber conocido al sumo sacerdote, de haber sido el objeto de su sacrificio, que Él haya muerto por nosotros, por usted y por mí, mi hermano, para que pudiéramos ser perdonados. Ahora, dice acá que Él está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, porque
el que nosotros hayamos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hayamos creído en Él, pues sí, nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra vida está resguardada en Dios. Ahora tenemos la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Sin embargo, no por eso hemos dejado de pecar. Seguimos pecando. Pero como el sacrificio de Dios es tan grande, el sacrificio de Cristo es tan grande y perfecto, pues esos pecados que cometemos ya no son para condenación nuestra. Sin embargo, son pecados. Y por eso la palabra nos exhorta a nosotros. Primero, que evitemos el pecado, que hagamos el esfuerzo de no pecar, de no ofender a Dios con nuestras faltas. Pero cuando pecamos, dice la palabra, abogado tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice acá que nosotros, en el verso siguiente, el verso 16 que leíamos, dice: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y con su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Esto quiere decir que tenemos libre entrada, mi hermano, a la presencia de Dios, para recibir de Él su misericordia, para el auxilio que nosotros necesitamos. Pero tenemos también que presentarnos delante de Dios, no solo para presentar nuestras necesidades, para pedir auxilio. También tenemos que presentarnos delante de Dios, mi hermano, para pedir perdón, para ponernos a cuenta delante de Él, para arrepentirnos. Bueno, tenemos que ir arrepentidos, ¿verdad? Aquí no se trata nada más de confesar los pecados, decir: ya me acordé, ayer insulté a fulano, ¿verdad? Señor, mira, perdona, fíjate que insulté a fulanito, ¿verdad? Porque me hizo enojar, ¿verdad? Pero eso quiere decir que usted se arrepintió. El que cuando yo iba en el carro y alguien se me cruzó en el camino y me molesté, ¿verdad? Y pensé ahí que ojalá le decía mal a esa persona. Ahí pequé, ¿verdad? Y tal vez uno dice: ay, sí, Señor. Tal vez en el mismo instante: ay, no, perdóname, Señor, no, eso no está bien. Pero realmente estaremos arrepentidos, ¿verdad? Arrepentirse, dice, según lo que nos han enseñado, mi hermano, dice que arrepentirse es volverse del mal camino y no volver a pasar por él. Entonces, cuando nosotros decimos que nos arrepentimos y por eso pedimos perdón delante de Dios por nuestros pecados, eso implica, mi hermano, que nos estamos regresando de ese camino, que reconocemos que eso estuvo mal, y cuando decimos que nos regresamos, quiere decir que enmendamos nuestro camino. Estamos decididos a tomar otro camino que no sea el de la maldad, el de la ofensa, el de faltarle a Dios, ¿verdad? Y que ya no lo vamos a hacer más. Pero usted sabe que eso no nos pasa, ¿verdad? Porque somos hombres, mujeres débiles, que volvemos a caer, volvemos a pecar. Pero lo importante, mi hermano, no es que usted diga: ahí le pido perdón al Señor y ya, ¿verdad? Y ya pasó. Como quien dice: a mí qué me importa, ¿verdad? Si de todos modos a mí por eso no me van a pedir cuentas. Bueno, sí vamos a entregar cuentas por nuestras obras, mi hermano, ¿verdad? Pero eso es para galardón. Si usted quiere tener un galardón grande allá en el cielo, mi hermano, pórtese bien. Si yo me quiero ganar un galardón grande allá en los cielos, yo quiero llegar al cielo y ser bendecido por el Señor. Decir: mira, hijo, te portaste tan bien que te tengo algo muy especial. ¿Se acuerda usted de José? Cuando el padre estaba complacido con José, dice que era indudablemente, José era el favorito de su padre.
¿verdad? Y dice que en una oportunidad lo llamó y le dijo, mira, tengo esto para ti, y le dio un regalo muy especial que no se lo dio a nadie más. Era una túnica de colores que lo hacía distinguirse delante de los demás. Bueno, usted conoce la historia, eso al final provocó celos en los hermanos, ¿verdad? Y bueno, la historia fue bastante dura. Pero el punto es que cuando yo esté en el cielo, quisiera que el Señor me dijera, mira, te tengo este regalo especial para distinguirte por tu buen comportamiento, por lo buen hijo que fuiste. Esto es lo que todos queremos, pero realmente, mi hermano, tenemos que, como decimos aquí, tenemos que hacer puntos, mi hermano, para obtener galardón. Yo no sé si al final, cuando hagan cuentas, ¿verdad? Cuando hagan las sumas y restas de lo que hice yo aquí en la tierra, mi hermano, no sé si va a haber algún saldito ahí a mi favor, o si simplemente lo que yo voy a ir a recibir es la misericordia de Dios que se manifestó en Cristo Jesús cuando, en su función de sumo sacerdote, dio el sacrificio por mi vida, o debería decir, se dio en sacrificio Él por mi vida. Bueno, pero mi hermano, tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. Dice en la palabra, dice que Cristo, cuando murió en la cruz, rompió el velo que le impedía al hombre común, no al sumo sacerdote, sino al hombre común, a los otros sacerdotes que estaban ahí oficiando en el tabernáculo, pero que no tenían la investidura para entrar ahí al lugar santísimo. O sea, todos nosotros que fuimos hechos sacerdotes para el Señor, ahora tenemos libre entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque Cristo Jesús abrió el camino, mi hermano. Miren, la función de sumo sacerdote de Cristo, mi hermano, fue mucho más allá de lo que era la función de sumo sacerdote en aquel tiempo, porque Él lo hizo todo, mi hermano. Ya después de Jesucristo ya no hay necesidad de más sacrificios, mi hermano. Ya los corderitos pueden estar tranquilos, que no los van a ir a buscar por bonitos, ¿verdad? Por buenos, por perfectos, para irlos a matar, ¿verdad? Porque ya no hay que presentar sacrificios de ese tipo. Ahora el sacrificio, lo que tenemos que hacer nosotros es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y ser nosotros el sacrificio. Nosotros tenemos que presentarnos, dice, como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. ¿Qué significa esto? El cordero que era sacrificado iba ahí y moría, y nosotros figurativamente, a lo que se refiere esta escritura que está en el libro de Romanos, tenemos que ir y morir a nuestra vida, a nuestra manera de ser, a nuestros deleites, a nuestros deseos. Todo eso tiene que morir en el altar del sacrificio, mi hermano. O sea, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, tenemos que hacer ese sacrificio, tenemos que ir y entregar, mi hermano, la vida vieja, la vida pasada, y nacer a una nueva vida, sin pecado, sin ataduras de muerte, porque ya el precio por nuestra muerte lo pagó el Señor. Recuerda, estamos hablando de la vida eterna, no de la muerte física. De esa no nos escapamos, mi hermano, a menos que el Señor venga en su venida, ¿verdad? Antes de que nosotros lleguemos a tener que pasar por la muerte. Pero eso no lo sabemos ni usted ni yo, mi hermano, porque ese día, aunque ya esté escrito, no lo conocemos. Pero siguiendo con
con la enseñanza del sumo sacerdote, mi hermano. Dice que a los hombres, pues de alguna manera no sé realmente cómo era que escogían a los sumos sacerdotes. Solo sé que tenían que tener algunas características, como ser de una tribu, ¿verdad? Que era la tribu de sacerdotes. Tenía que pertenecer a esa tribu, tenía que tener un linaje, mi hermano, para ser apto para ser escogido. Y no sé si tenía que venir de una descendencia de sacerdotes, ¿verdad? Una familia de sacerdotes, para poder él ser escogido, no solo como sacerdote, sino que por alguna característica especial, ¿verdad?, llegar a ser el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Pero ¿cómo los escogían? Pues realmente no le puedo asegurar en este momento cuál era la forma como escogían al sumo sacerdote. Sin embargo, a nuestro Señor Jesucristo fue el mismo Dios, el Padre de los cielos, el que le dio la investidura, el que lo escogió a él como sacerdote. Porque lo dice esto está en el siguiente capítulo, en el capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5 y verso 5, dice: de la misma manera, porque ya había hablado en los primeros versos del capítulo 5 de las funciones sacerdotales del hombre, ¿verdad? Y si nos da tiempo le damos una repasadita todavía, pero quisiera que siguiéramos aquí cómo fue que escogieron a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Uno muy especial, porque era el que iba a hacer la obra perfecta, ¿verdad? Después de él no ha habido otro, mi hermano. Él es el único. Pero dice, leamos, dice: de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien dijo: tú eres mi hijo. Esto es el Padre de nuestro Dios hablando acerca de Jesucristo. Dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, dice, en el verso 6, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Mire cómo, para que todo tuviera un cumplimiento en las Escrituras, pues alguien tenía que designar a Jesucristo como sumo sacerdote. Él no podía designarse a sí mismo. Fue el mismo Dios quien le dijo: tú eres sacerdote, del linaje de los sacerdotes, ¿verdad? Del linaje de Melquisedec. Ya hablando de Cristo, si quiere le voy a leer rapidito lo que se habla del sumo sacerdote, el hombre, ¿verdad? El israelita. Dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios, o sea, representar a los hombres delante de Dios, y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las mismas debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, tanto como por los pecados del pueblo. Nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que Dios es quien lo llama y le da el honor, como en el caso de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote en los tiempos cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Cuando salieron de Egipto, el sumo sacerdote de aquel tiempo era Aarón,
Aarón era el hermano de Moisés, o era primo de Moisés, no recuerdo ahorita, pero era familiar de Moisés. Aarón, él fue ahí me estoy refiriendo a José. No, Aarón, olvídese lo que dije antes, mi hermano. Aarón era el sumo sacerdote de Israel, ¿verdad? Pero mire, aquí dice que él no se podía nombrar a sí mismo y que tenía que presentar sacrificios por sí mismo, porque también él estaba sujeto a las mismas debilidades que los hombres. Y por eso, como le decía yo al principio, él presentaba sacrificios por él y después presentaba sacrificio por el pueblo. ¿Por qué en ese orden? Porque él tenía que limpiarse primero, mi hermano, ¿verdad? Tenía que presentarse delante de Dios y pedir perdón por sus pecados, ¿verdad? Y presentar el sacrificio para estar él limpio. Y después ya podía él hacer sacrificios por el pueblo. Según se dice en las Escrituras, eso era, mi hermano, el sacrificio era todo un ritual y era como matar al becerro o el cabrito o la ofrenda que se estaba presentando, y tenían que limpiarla y tenían que desmembrarla y después ponerla en el fuego hasta que se consumiera, ¿verdad? Y en el proceso toda la sangre que cuando se cortaba al sacrificio, pues se vertía sobre el altar. Y dicen que en ese tiempo, cuando se estaba en ese día de expiación, ¿verdad? Como en el día cuando se hacía el sacrificio por todo el pueblo, dice que corrían pero ríos de sangre, mi hermano, por todos los becerros que morían, ¿verdad? Una cantidad de sangre exagerada. Y también ahí se pasaban todo el día sacrificio tras sacrificio, mi hermano, por todo el pueblo. Pero ese era en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Aarón como sumo sacerdote. Ahora en el tiempo de Cristo, ya cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pues la situación fue diferente. Primero, había una diferencia muy grande entre aquel sumo sacerdote y el sumo sacerdote que escogió Dios para hacer un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad y nada más. Ya no hay más sacrificios, ¿verdad? Pero ese sumo sacerdote lo escogió Dios, y escogió ni más ni menos que a su Hijo, porque no había otro que pudiera hacer ese trabajo, esa labor. Tenía que ser alguien perfecto, tenía que ser alguien puro, santo, que no conociera pecado, y de entre los hombres no se podía haber escogido a nadie, mi hermano, por muy bueno, por muy perfecto que pudiera haber sido, porque se habla a veces de que se consideraban algunos hombres perfectos por su caminar, no que no fallaran, porque se les conoció sus fallas, pero que delante de Dios eran perfectos. Eso quiere decir que habían hombres que realmente se presentaban delante de Dios para pedir perdón, para arreglarse delante de Dios y estar limpios, ¿verdad? Y cuando volvían a fallar, volvían a presentarse. Ejemplo, lo tenemos en Noé. Cuando habla la Escritura acerca de Noé, dice que Noé fue un hombre que fue escogido por Dios para el trabajo que él hizo, ¿verdad? El del arca. Pero dice que era un hombre perfecto. O sea, era un hombre recto. El otro hombre del que se habla, que era un hombre perfecto, que era un hombre recto, era Job, ¿verdad? Cuando usted lee el libro de Job al principio, dice Job era un hombre perfecto delante de Dios. Como le expliqué ya, no era que era un hombre que no pecaba, ¿verdad? Era perfecto porque se presentaba delante de Dios para arreglarse, como usted y yo deberíamos de hacerlo todos los días, mi hermano. Pero sabemos que pecamos. Noé pecó, ¿verdad? Él falló.
Job también, mi hermano, pecó. De David no se habla en esos términos, pero dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, eran hombres especiales. Sin embargo, por muy excelentes que ellos fueran, no podían ser escogidos para hacer el sacrificio por la humanidad. Tenía que ser alguien que no conociera pecado, mi hermano. Y solo Cristo pudo hacerlo, porque Él fue perfecto, dice, hablando del tiempo que caminó sobre la tierra. Fue perfecto en su caminar sobre la tierra. Y por eso Él pudo limpiar nuestros pecados. Leyendo acerca de Cristo, dice, bueno, ya leíamos, ¿verdad? Que el Señor, nuestro Dios, dice, tú eres el sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Y en los últimos versos que leímos, el 7, dice así: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía el poder para liberarlo de la muerte. Y por su obediencia, porque acuérdese, él sí le clamó al Señor cuando estaba en el ay, se me fue el nombre ahorita, perdone, en el monte a donde subió el Señor a orar, ¿verdad? Con sus 3 discípulos que llevó de compañía, ¿verdad? Cuando estuvo, dice que le oraba y suplicaba con sumo clamó, dice, hasta que sudó sangre, así dice la Escritura, ¿verdad? Pidiendo y le decía al Padre, mira, si es posible que pase de mí esta copa, hablando de su muerte, de todo el sufrimiento y todo lo que venía sobre él. Y yo pienso que no solo se refería al sufrimiento físico, mi hermano, a los golpes, a las ofensas, a las humillaciones que iba a sufrir, sino también a todo aquel peso espiritual que él iba a llevar por todos nosotros ahí en la cruz, mi hermano. ¿Verdad? Dijo el Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Recuérdese, él era un hombre, en ese momento tenía las debilidades de un hombre, hablando de las capacidades humanas, ¿verdad? No de la habilidad, no de la debilidad nuestra para el pecado. Pero el Señor le decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, le dijo, sino se haga la tuya, Señor. Por eso es que, ¿por qué le cuento todo esto? Porque eso es la explicación de lo que dice acá. Cuando dice, ¿verdad? Le leo de nuevo: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía el poder para librarlo de la muerte. Lo que el Señor oraba cuando que yo le mencionaba. Y dice, y por su obediencia, Dios lo escuchó. O sea, por su obediencia, cuando dijo el Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se sometió a Dios. Dice, así, en verso 8, así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna, para que todos los que le obedecen, para ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Cuando habla aquí de que por el mucho sufrimiento aprendió el Señor Jesús a obedecer, quiere decir que Él se sometía a Dios, a pesar de su debilidad que tenía Él como hombre, se sometía a Dios, ¿verdad? Estuvo dispuesto al sacrificio, a no hacer su voluntad, sino la de Dios. Entonces, tuvo que sufrir y obedecer, dice. Y al perfeccionarse de esa manera, dice, o sea, porque como dice la Escritura, el Señor Jesucristo fue perfecto como hombre. Y Él, de esta manera, se perfeccionó, porque tenía que ser
pasado por sufrimientos, por afecciones, por dolor, ¿verdad? Esa era parte de la perfección que nuestro Señor Jesucristo debería de tener, porque Él tenía que conocer el dolor del hombre, para también después tener misericordia por el hombre, por nosotros. Mire qué tremendo. Así es este sumo sacerdote nuestro, mi hermano. Así que Él pasó por todo el sufrimiento para que fuera perfecto al momento de ir a la cruz. Y dice, y Dios, ¿verdad?, lo nombró, ya cerrando el pasaje, sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. O sea, Dios lo designó a él como sacerdote de la orden perfecta sacerdotal. Mire, ese es nuestro Dios, eso es nuestro Cristo. Ese, mi hermano, es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote que Dios designó para nosotros. Mire qué bendición. Como siempre, mi hermano, cuando leemos las Escrituras y aprendemos lo que es nuestro Dios, y cuando aprendemos acerca de Jesucristo, mi hermano, nos damos cuenta de la deuda de gratitud que tenemos nosotros con nuestro Señor, con nuestro Dios. Y nos damos cuenta de lo grande que es su misericordia para nosotros los hombres pecadores, a los cuales Él redimió a través de Cristo Jesús. Dígame si no tenemos mucho que agradecerle a nuestro Dios. Dígame si no es grande nuestro Cristo, mi hermano. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Dejamos por hoy nuestro tema. Seguiremos en una próxima oportunidad, pues buscando otro pasaje acá. Seguiremos estudiando el libro de Hebreos, ¿verdad? Ya este libro no es muy extenso, así que en unas semanas vamos a cubrir este libro. Y después pasaremos a otro que el Señor nos ponga, ¿verdad? Pero mire, dígame si no ha sido una bendición estar estudiando la palabra y sobre todo este libro de Hebreos que es tan profundo, mi hermano. Bien, que el Señor le bendiga. Y como ya le dije, nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Hasta luego. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.